noches, buen fin de semana, buen lunes, buen martes, dependiendo del día y la hora en donde nos estén sintonizando, escuchando en este momento. Le damos la bienvenida, un poquitito atrofiada técnicamente, no sabemos por qué se nos metió ahí, solo para ignorantes, que es mañana. Nos invadió aquí el espacio el señor Legati. Abusivo él tenía que ser, hombre. Pero bueno, aquí estamos ya. Bienvenidos a la barra del bardo. Compartiendo con ustedes lo mejor que podemos traerles hoy jueves. Aquí con los compañeros, con nuestros panelistas, por supuesto. Hoy algunos andan enfermitos, atendiendo también a su familia que está enferma. Otros vienen volando. El pobre Alex del Águila tenía una ala dañada, pero ya la arregló, viene ahí a medio vuelo. Y bueno, les damos la bienvenida aquí a la barra del bardo. Hoy, historias de poder y sangre. Ya vamos a cambiar el título también. Hoy técnicamente esto es un desastre, pero ya ahorita cambiamos el título. Le damos la bienvenida a nuestros panelistas. Sí, señores, aquí está pues nuestra queridísima. Vamos a comenzar con The Teen Maricón. Vamos a comenzar. No sé por dónde comenzar. ¿Por dónde comienzo, Fausto? Comencemos por Fausto, porque está solo, entonces. Hola, Fausto, bienvenido. ¿Cómo estás? Pasándome todos los cánones de educación y caballerosidad. Te presento a ti primero hoy, porque bueno, hay que ser distintos a veces, ¿no? Además, como hoy estás bendito entre las mujeres. Bienvenido, querido Fausto. Buenos saludos a todos. Sí, en verdad creo que este es un tema que le interesa más a las mujeres que a los hombres. ¿Por el poder o por la sangre? ¿Qué crees? Creo que por las dos cosas. Así que me abstendré de muchas cosas hoy. Bueno, ok. Bueno, no, pero no se abstenga, hermano. Hay que tener voluntad de palabra. Hay que empoderarse. Empoderémonos de nuestra masculinidad. De lo que queda ya. De lo poco que queda, sí. Bueno, le damos la bienvenida a nuestra querida Yuli. ¿Cómo estás, Yuli? ¿Cómo va ese estado migrante? Súper bien, agradecida de estar nuevamente aquí compartiendo con todos ustedes y bueno, llevándola bien aquí con frío. Bueno, muy bien, bienvenida, Yuli. Vienes con mucha sangre hoy, ¿no? Eso te gusta, la sangre. No, para nada. Sangre, bueno. Ahora también allá en la seca, reseca, fría y aventurera Texas, le damos la bienvenida a nuestra querida Marcela. ¿Cómo estás? ¿Cómo Hola, vas? ¿qué tal? ¿Ah? Ella es, Muy bien, muy bien. trae la calma en contraluz. ¿Sí se oye? ¿Se oye bien? ¿Se oye bien? ¿Se oye bien? ¿Cómo estás, Marcela? Ok. ¿Todo bien? Muy bien, sí, todo bien. Sí. Bueno, me alegra mucho. Bienvenida nuevamente aquí a la barra del bardo. ¿Tú eres de cerveza o de shot? No, de cerveza. De cerveza. Pero me gusta la cerveza artesanal. Ah, ok, muy bien, cerveza artesanal. Sí. Bueno, vale, muy bien. Sí. Entonces vamos. Sí, Michelada. los shots no, me duele la cabeza. Micheladita la cerveza. A veces sí. A veces. Bueno, muy bien. Muy bien, y no dejamos de último, pero no menos importante, por supuesto. Le damos la bienvenida a una de las estrellas del firmamento. A Cleoli, no me tires. Le damos la bienvenida a Cecilia Daneri. Argentinísima ella, no sé por qué la bandera que tiene atrás la tiene al revés, izada al revés. Sinónimo de que se cayó la patria. Ya fue la patria. Ahí cayó al suelo el bicolor. Aquí estamos acá, ¿eh? Bienvenida, Cecilia. ¿Cómo está esa tumultuosa y bueno, aventurera argentina, por no decir menos? Muy bien, muy bien. Acá en Mendoza, esperando parte del tumulto con un viento que estamos esperando, que se llama Sonda, así que se nos va a poner áspera la zona acá mañana. Y en la Argentina yo creo que está más áspera, porque vienen dando indicadores muy nefastos, así que
esperemos salir adelante. Somos un pueblo muy positivo. Yo creo que sí. Y con memoria, Bueno, sobre todo. Bueno, Con memoria, tenemos una memoria impresionante, impresionante. Nos hace falta un poco de vitamina B12, pero bueno, no importa. Venimos bien. Con la memoria memoria. no tienen memoria, no tienen memoria. ¿No? No, definitivamente no. No hay memoria. Pero bueno. No hay memoria. Bueno, Es lo que hay en este pueblo hermoso. ok. Bueno, pues ya les damos la bienvenida a nuestros panelistas, como siempre, pues gracias por estar acá, gracias por venir hoy a contarnos sus historias de poder y de sangre. Le damos la bienvenida también a Alejandro Garzón, que nos está escuchando, a todos los youtubientes, a Leonardo Sierra, nuestro león también, y a toda la gente en YouTube y en TikTok que a esta hora está compartiendo con nosotros aquí en la barra del bardo. Bueno, muy bien. Historias de poder y de sangre. Ya ahorita van a ver el título bien ahí. Ya estoy en eso. ¿Quién quiere comenzar con esa historia de poder y de sangre? A ver, ¿quién tiene cara de más sangriento hoy? De Team Marín, de Opingüe. Fausto, ¿quién comienza? Hoy te delego a ti la responsabilidad de escoger quién va a la vanguardia. Pues la persona que más quiera. ¿Quién dice yo? ¿Quién dice yo? A ver. Nadie, ¿no? Manada de Nadie se cobardes. atreve. Empieza tú, Nacho. ¿Eh? Empieza tú, eres el bueno. ¿Yo? Sí. Ah, caray. Gracias. Me metiste en un compromiso. Muchas gracias. Yo Hoy comienza el moderador. Bueno, hoy comienza el moderador. Bueno, el poder y la sangre, ¿no? El poder y la sangre siempre han estado correlacionados. De hecho, pues las historias de las grandes dictaduras, de los gobiernos, pues siempre son por sangre, ¿no? Antes se gobernaba, era la línea de sangre. Los reyes, pues gobernaban a su gente por la sangre y sobre todo porque se creía que eran, pues, muy cercanos a Dios. Eso era lo que los hacía poseedores del poder para poder gobernar a los demás, que eran descendientes y tocados por Dios. Aún en instancias del siglo XX, en la Segunda Guerra Mundial, vimos ese papel protagónico de parte del emperador de Japón, ¿no? Que era venerado por ser instrumento de los dioses, y estábamos ya en pleno siglo XX. Y de hecho Occidente era visto como un demonio, ¿no? Era muy interesante esa figura. El poder y la sangre siempre han estado correlacionados. De hecho, pues una de las cosas que tiene que ver con la historia de la religión más expandida en el mundo, ¿verdad? Que es el cristianismo, pues tiene que ver también con el poder de la sangre en la medida de la purificación. Y por esa sangre se purifican los pecados, por esa sangre, por ese sacrificio, del sacrificio del cordero, pues se purifica todo el pecado de la humanidad. Bueno, así que el poder y la sangre están correlacionadas y nos llevan a pensar en que de pronto la sangre sí tiene poder sobre la vida de los hombres, ¿no? Sobre la humanidad. En la guerra se derrama sangre, los vampiros quieren sangre. Nuestra familia es familia porque lleva nuestra sangre, ¿no? Entonces hay un vínculo con la sangre y el poder, y precisamente esas son las historias que venimos a relatar hoy, que pueden ser de todo índole, ¿no? De sangre y de poder. A mí la que más me llama la atención es la historia del señor Gengis Khan, que puso en jaque a la civilización más grande de su momento, que era de China. De hecho, la muralla china fue hecha para repeler a los hijos de Khan y no pudieron, ¿no? Y era un imperio tecnológico avanzado, y finalmente pues Gengis logró conquistar China y logró conquistar medio mundo. Y tan así es que se dice, eso lo hablábamos con Fausto el otro día, que un tercio de la población tiene genes, hoy en día tiene genes de Gengis Khan. Entonces el poder de la sangre ahí está, ¿no? El ADN, ¿no? Pero el ADN obviamente se transmite por la sangre, ¿no? Por este vínculo que existe, ¿no? Entonces ese es como el abrebocas que traigo hoy. No sé si te parece adecuado, Fausto, después del compromiso en el que me metiste, si la libré o no la libré.
Sí, diste un buen intro, ¿no? A lo que viene, a lo que están guardando estas muchachas en sus mentes. Tiene una cara de sangrientas. Sí, la verdad, hoy tengo miedo. Sí, Sabes que está demostrado que la mujer es muchísimo más cruel que el hombre, ¿no? Tiene una capacidad de maldad más profunda que el hombre, ¿no? ¿Sabías? Sí, de hecho lo corrobora ahí la poeta, ¿no? Hay una poeta argentina, ¿no? Pizarnik, ¿no? Creo que es de por allá, ¿no? Cuando hizo ese libro de Madame Báthory, ¿no? Que está bastante interesante, y eso los sugiero que algún día lo puedan leer. La verdad, es muy descriptivo, ¿no? Que creo que es uno de los episodios, podría decirse, más llamativos porque es una mujer, ¿no? La que obtuvo el poder, ¿no? De grandes tierras, como lo hablábamos bien en el programa de la cuestión de Contraluz, de estas tierras húngaras, ¿no? Y búlgaras, que se sabe poco, pero también en su momento fueron grandes reinados y bastante oscuros, mucho más oscuros que los que se veían en Francia y en otras partes, ¿no? Entonces, de ahí también viene otro gran personaje, ¿no? Que es la Tapes, ¿no? Que también reinó en la tierra de Transilvania y esas partes, ¿no? Entonces, la crueldad era bastante, ¿no? Y era una forma en que el poder pues se hacía presente, ¿no? Es decir, a final de cuentas, ese es el poder que nosotros descubrimos dentro de la historia, la cual pues es todavía aún mucho más antigua, ¿no? Yo sigo todavía rescatando muy bien la parte que le toca a George Bataille, ¿no? De escribir sobre la cuestión del erotismo, porque es algo que también viene vinculado al poder y a la sangre, ¿no? O sea, no es algo que se separe, ¿no? Dentro del digamos que la reseña histórica que hace George Bataille, tanto en su libro El erotismo como en el otro libro de Las lágrimas de Eros, descubre, o bueno, hace una investigación bastante exhaustiva en la cual se describe que la época en que más se precisa la cuestión de la guerra es la demostración más grande del poder y la sangre, ¿no? de un pueblo o de una organización o de un colectivo. Sucedió en la época que se le describe como la era de piedra, que es en donde comenzamos como seres humanos a cazar ya de una forma mucho más efectiva. Ya empezamos a desarrollar las armas mucho más fuertes y comienza a haber una estructura social en las cuevas, ¿no? O sea, en las cavernas, en donde, digamos que en el Mesolítico, que es donde pasa este detalle, ¿no? De la edad de piedra, comienza a haber más abundancia de fauna, de flora, comienza a esta forma de alimentarse, ¿vale? o de tener más poder sobre los animales y sobre la cuestión de trabajar otras cosas, generaron pues una sobrepoblación ya en las cuevas. Entonces se comenzaron a crear grupos que ya no estaban de acuerdo en actuar como una sola unidad, sino que de pronto pues veían que ya había abundancia y que ellos podían tener una vida pues mucho más relajada. Entonces los guerreros comenzaron a fraccionarse. Cada uno de estos guerreros comenzó a hacer un grupo y este grupo después comenzó a atacar al otro grupo, que es algo que lo podemos ver muy bien. Hay un documental en Netflix que se llama El Imperio de los Chimpancés. Se los recomiendo, ¿no? Porque es parte de la forma en que, digamos, es una organización primaria que nos sucedió a nosotros y la cual justificó en su momento la guerra. La guerra nace a partir de que hay esta abundancia de alimentos, hay ya más herramientas para poder desarrollar, en este caso la muerte sobre otros animales, y por ello tener mucho más que compartir. Comienza a surgir este fenómeno de la envidia, que es uno de las principales motores, ¿verdad?, que hemos tenido o que tenemos, ¿verdad?, como especies, ¿no?, al momento de ver una abundancia en cierto grupo y el otro tener una escasez. Entonces comenzó una guerra primigenia, una guerra por el poder y una guerra
que le daba una exaltación a la sangre. Comenzaron los rituales en donde la sangre formaba parte pues en este caso de nuestra cosmogonía. Comenzaron las pinturas rupestres a partir de la sangre. Comenzaron a usarse o a usar la sangre como una de esas protecciones en la cuestión pues mística, ¿no? Que también surge, que nosotros también habíamos hablado en el programa pasado, la cuestión de la magia, ¿no? Entonces comenzaron a haber varios factores y sobre todo cada grupo que ganaba una guerra acababa con el otro. A los únicos que dejaban vivos eran a los niños, los cuales los adoptaban, y entonces comenzaba a haber un grupo totalmente grande sobre otros. Y este grupo totalmente grande comenzó a devastar a todos, hasta quedar ellos solos. Entonces así fuimos creciendo, así fuimos generando en nosotros la idea del poder, agrupando a gentes en base al terror, que es una de las bases principales por las cuales los chimpancés también se organizan. Un chimpancé que es alfa, la selva, vaya, de un grupo, un día de pronto se vuelve loco y comienza a golpear a todos y mata a alguno. Así de fácil, simple y sencillamente para demostrar su poder, que es algo que vemos todavía hasta hoy, ¿no? Los seres humanos, ¿no? De pronto un país poderoso de la noche a la mañana ataca a uno pequeño, simple y sencillamente para generarnos terror, para que todos lo comencemos a respetar. Esa es la forma en que ha actuado por lo general el ser humano. Así ha conquistado a todos los animales y así después comenzó su idea de forjar castillos y demás. Así de simple. Opa, entonces es culpa de los chimpancés. No, pues es culpa de nosotros, o sea, es culpa de nuestra idea de crecer, ¿no? Es culpa de nuestra idea de apoderarnos o apropiarnos de todo, ¿no? Porque también en este tipo de circunstancias, vaya, cavernarias aún, también surge un concepto, el concepto del erotismo y por ende el concepto de la belleza y la fealdad, que es algo que después profundiza muy bien Humberto Eco. Claro. Entonces comienza a haber envidia, que es parte de una situación bastante humana. Entonces, y también la selección y el desecho también de enfermos y gente que se vive. Ya. Todo sigue siendo igual. O sea, Tratamos siempre de adornarlo de otra forma, ¿verdad? Pero sigue siendo igual. bueno, sí, pareciera que ese vínculo con la violencia y la sangre entonces es eterno, ¿no? Y viene ahí pegado con el desarrollo. Eso quiere decir que nunca vamos a encontrar la paz, nunca vamos a evolucionar, capaz, ¿no? Pues no tanto, ¿verdad? O sea, en realidad creo que lo peor siempre dicen que está por venir, ¿no? Entonces lo peor pues, es cuando ya tengamos robots que hayan aprendido completamente lo que somos los humanos, ¿no? Sí. Y ahí entonces los robots nos matarán. Pues esa siempre ha sido la moraleja distópica, ¿no? Sí, ayer hablábamos un poco de eso de inteligencia artificial. Bueno, pues es un absorbio muy interesante de por qué nos interesa. Uh-huh. Hay una serie que se llama Amor, Robots y Muerte. Esa está bastante buena también. Está en Netflix. Amor, sí, muy buena, Uh-huh. sí. Sí muestra algunos detalles que son interesantes y que no dejan de ser siempre actuales, ¿no? Lo vemos a diario, ¿no? Sí. O sea, tú sales a la calle y de la nada hay alguien al que le caes mal, por la nada. Sí, claro, sí. Ya te conocen. O sea, hay gente que hace pleito por nada, todos los días. Pero es una necesidad que tiene de imponer poder. Y el que se lo acepta, pues lamentablemente se convierte en un esclavo, ¿no? Ahí también nace, en la época cavernaria, la esclavitud y la prostitución. Claro. O sea, son cosas que han estado inherentes al desarrollo de la vida humana. Lamentablemente así ha sido.
hasta hoy no hemos descifrado la forma en que no existan. Sí, entiendo perfectamente, sí. Pues es que me pone a pensar esa relación, ¿no? Que tenemos con, ah, con, ah, con la sangre y con la violencia y con el desarrollo, ¿no? Y sí, parece inevitable. Y sobre todo que lo que pasa es que si uno no responde, pues desaparece, ¿no? Tiene que ser igualmente sangriento y violento, porque si no desaparece. Sí, Se lo carga hay un la... autor, ¿verdad? ¿Eh? Que se llama Yuval Noah Harari, no sé si lo conozcan. Él tiene un libro muy precioso que se llama De animales a Dios. Ya. Y es la forma en que se ha desarrollado la humanidad, ¿no? Partimos de ser un animal como cualquier otro, ¿no? Que era comido por dinosaurios y demás, ¿no? Hasta que después por factores climáticos nos fuimos quedando nosotros como los peligrosos, ¿no? Los que después fuimos apropiándonos de los demás animales, de las más pequeñas especies, o de los grandes que comenzábamos a conquistar, como el mamut. Claro. Bueno, pues muy interesante. No es más que una historia, es un absorbio, ¿no? De cómo nos ponemos ahora volveremos a ese absorbio después de que paseemos por las historias más profanas, ¿no? Que les veo a todos esos ojos enrojecidos ya y esas ganas de hincar el colmillo en la carne. No, y aparte nos hemos hecho buenos, ¿no? Primero partimos de la vara, después de la piedra, después del hierro, luego el bronce, ¿no? Entonces cada vez nos hacemos más contundentes en esa cuestión de la sangre. Sí, si hay algo en lo que el ser humano es especialista es en la destrucción y generar muerte. Exacto. No hay ninguna otra, digamos, usted ve a los felinos, el león sigue matando con el colmillo y la garra. Y ya está, pero no se ha inventado una garra metálica, ni se afila, ni unos colmillos cibernéticos, ni unas piernas biónicas para más velocidad para agarrar la presa, nada de eso. Somos los seres humanos los únicos seres pensantes vivientes sobre la Tierra que avanzamos en la tecnología y creamos destrucción, ¿no? No defensa, sino destrucción. Es que ese es el problema. Complicado. Sí, Se abre un tópico filosófico complicado ahí. Vamos a ver a dónde vamos con esta sangre. Bueno, sigamos con... ¿Ibas a acotar algo más, Fausto? No, ya es el preámbulo, ¿verdad? Para recibir a todas las chicas con sus historias. Bueno, muy bien. Pues estuvo estupendo. Nos pusiste a todos a pensar y a recorrer ese mapa de lo que es nuestra historia con la sangre, ¿no? Julie, ¿qué traes? Bueno, yo más o menos armé una historia de poder y de sangre, aunque también conozco muchas reales que son peor, y de verdad que entre el poder y la sangre es impresionante cómo podemos hablar también de sectas, de religión, de guerras, de poder político, que también lleva consigo mucha sangre derramada, del manejo que se dice que no, pero yo creo e insisto que sí, del manejo a nivel mundial cuando dicen que estos virus vienen de no sé de dónde, del mono, del murciélago, y al final yo pienso que son cosas que hacen para reducir o eliminar, como quien dice, la población más vulnerada o la población como que a la que ellos no les importa. Entonces, entre el poder y la sangre de verdad van como que entrelazadas muchas cosas, y más que todo también la gente que cuenta con poder adquisitivo, que es como que los que siempre tienen como que el poder, pues, de poder elegir muchas cosas sobre todos los demás. Y bueno, la historia mía más o menos se trata de esto. La voy a colocar en el tiempo de la Inquisición. Upa. Entonces, esta historia empieza así. La época favorita de Fausto. La de todos. Bueno, sobre todo de las mujeres, porque como nos dicen brujas. Ah, entonces, no, bueno. pero es que las hay, sí. Eso, tenlo por seguro. Yo conozco un par.
Hay unas que no eran brujas y se vuelven brujas con el tiempo. Bueno, después pero eso hablamos de depende. eso. Se va a hacer Eso hay que estudiarlo, porque hay hombres que transforman a las mujeres, entonces hay que ver. Mentiras, Hay que ver. mentiras. No. Nadie tiene el poder de transformar a nadie. Son decisiones de cada quien. Bueno, Ah. pero no. Después hacemos otra barra del bardo para hablar de todo esto. Nos echamos ahí vainas entre hombres y mujeres. Ya, que tú, maldito cumbia. Ya después. Vamos a darle, vamos. Bueno, el pueblo estaba siendo arrasado en ese momento. Se encontraba en su momento más oscuro, pues estaba viviendo una cantidad de crímenes en esos meses que no entendían los habitantes por qué le pasaba esto a ellos. El cura principal de la iglesia más grande de aquel pueblo, llamado Pascual, era el que dirigía todo y el que tomaba las decisiones. Este hombre de por sí era un poco hipócrita porque ante la gente se mostraba como buena persona, pero por dentro simplemente llevaba todo un remolino de perversiones que la gente no conocía. En aquellos meses que empezaron estas series de crímenes, se encontraban, o en algunos casos no encontraban ni siquiera a las personas, y los que se encontraban era la ropa o los artículos que cargaban encima, como zapatos, pequeños bolsos o partes de estas personas. La gente sabía o ya tenía la impresión de que aquella persona que cometía estos crímenes era una mujer que devoraba personas, que comía humanos y cambiaba formas. El problema aquí es que con la cuestión de la Inquisición, que se acusaba y se acusaba, simplemente tomaban a cualquier persona que pudiera parecerles que era el culpable de aquellas fechorías o de aquellos crímenes. Y el cura simplemente decidía que debía ser colgado, que debía ser quemado o lanzado por un acantilado. En esas muertes sucesivas hubieron muchas mujeres inocentes y el cura simplemente decía: si es inocente, si es bruja, cuando la lanzaban a los acantilados, volará. Y si es inocente, ya buscaremos culpables. En la hoguera decía: si es bruja, no se quemará. Y de lo contrario, si era inocente, buscaremos culpables. Y así también con todas las torturas y con todas las muertes que él propinaba a personas que simplemente él le parecía o le decía que era culpable. Esto seguía sucediendo. Las personas seguían desapareciendo y apareciendo partes de su cuerpo o las cabezas de las personas, los brazos. Los únicos que podíamos decir que se salvaban eran los niños. Hasta que cierto día, una persona muy desesperada fue a la iglesia en la noche para pedir ayuda a aquel cura. Era muy tarde. Al entrar, simplemente llamó al cura, que se llamaba Pascual, y no lo conseguía por ningún lado. Al entrar en su oficina, quedó totalmente impresionado al ver que este cura se encontraba cerca del escritorio, agachado, con lo que parecía ser el cuerpo de una persona. Esta persona pudo escapar sin que notara que el cura que había visto aquello. Empezó a regar por todo el pueblo que el culpable era el cura de todo lo que estaba sucediendo. La gente empezó a ir hacia la iglesia a ver qué era lo que sucedía en ese momento, ya que esta persona había alertado a todos. Como era muy de noche y el cura estaba todavía entretenido haciendo sus cosas, no se percató mucho de las personas que se acercaban. Cuando estos ingresaron, el cura intentó salir, pero este se veía embarrado totalmente de sangre. Trató de explicar lo que estaba ocurriendo, pero la gente simplemente no le creyó. A este se le fueron encima, pero simplemente, como era una especie de monstruo, se transformó en una mujer. Aquella mujer
simplemente escaló como por una pared de la iglesia y le dijo a todos los habitantes que estaban en esa iglesia que no la iban a poder agarrar nunca, ya que el cura, a pesar de su perversidad que llevaba por dentro, que gracias a él fue que ella estaba ahí, ya había muerto y no había nadie que pudiera controlar la situación. La gente estaba sorprendida porque simplemente no entendía cómo que el cura había muerto. Ella les explicó que simplemente hace un par de meses ella había terminado con la vida del cura, sino que nadie se había percatado porque ella tomaba su forma. ¿Y de qué perversidad estaba hablando? El cura, al principio de toda esta investigación, de todos estos crímenes, había también seleccionado una de esas mujeres para que fuera ahorcada, y esta mujer era su hermana. La cuestión aquí es que hace muchos años su hermana fue obligada a estar con él y de ellos nació una niña, Caray. la cual que por producto del pecado y del incesto nació con algunas variantes y algunas energías algo extrañas. Su hermana la pudo contener durante todos estos años que estuvo viva en su casa, alimentándola con carne de ganado, de cerdo, de gallina, para que así no hiciera daño. Pero desde que el cura le hizo eso a su hermana, aquella niña que ya había crecido quedó a merced de hacer lo que quisiera y de poder salir y devorar a los habitantes de este pueblo. Entonces así fue que comprendieron que del pecado, del incesto y del poder que tenía en aquel tiempo este hombre, nació esta mujer que era totalmente bruja, podía cambiar su aspecto y que comía humanos. La cuestión es que el pueblo quedó condenado y ya ese pueblo no existe porque lo desapareció totalmente aquella bruja que no sabemos dónde está, ni quién es, ni si puede aparecer otra vez. Opa, bueno, muy bien. Lo que más me gustó es que el monstruo es una mujer, eso dice mucho. Ahí se revelan verdades que siguen ocultas. Así, no, está muy buena, está muy buena. Muy buena. ¿Cómo la Los veo, hombres, Fausto? ¿Ah? te voy a seguir discutiendo. Hay hombres que pueden cambiar a las mujeres. Ojo con eso porque sí lo hacen. Bueno, ¿cómo la vieron? Fausto se agarra la cara. ¿Cómo la vieron? Ah, estuvo buena, muy... sí, ¿no? Impresionante. Puro Muy buen poder, cuento. puro poder, sangre, incesto, religión, feminismo, trucho. Está muy bien, está muy bien. No, una bruja justiciera, ¿no? Bien, bien. Una bruja, bueno, sí. Bueno, Totalmente. de esas hay muchas, ¿no? Hay muchas brujas justicieras por ahí. Bueno, en fin. Algunas con pañuelos azules, otras con pañuelos verdes. Pero todas son brujas justicieras. Ay, yo no sé. No. Yo no opino. Bueno, muy bien, vamos con Marce. Marce, ¿qué nos traes? Sangre, poder, incestos, que porque ya hoy ya la sacamos del estadio con la historia de Yuri, ya estamos en medición radioactiva ya. Estuvo muy buena, Yuri, genial estuvo. Se espantó hasta el Marqués de Sade con Yuri. Sí, esos giros de las historias de Yuri son muy interesantes, ¿no? Siempre ese giro, el Marqués de Sade espantado, sí señor. Esos giros son muy interesantes, siempre sorprenden al final, ¿no? Está muy buena, por eso hay que leerse Silent Hill. Bueno, yo sé que para la autora de los colores son para los niños y las niñas. Hablar de sangre puede ser complicado y de poder, pero aquí estamos. Dale, Marcia. Fue algo difícil, sí, claro, estuvo muy difícil, fue todo un desafío y luego... Pero bueno, luego empezó a tomar algo de color también, color a sangre. Color sangre, ok. Sí, a ver si no es muy pesado eso. No, sí puedo escribir cosas para adultos, no creas. Es que el de colores es para niños, ¿verdad? Ok. No te preocupes. A ver. Bueno, dice: montañas, lagos, playas, océanos, desierto, selva, bosque.
mango, papaya, aguacate, limón, piña, naranja. Y no es la lista del mandado, es lo que puedes cosechar en mi país. El cuerno de la abundancia le llamaron, promesa de tierra, alimento, oro, riqueza. La tierra es tan fértil que cualquier semilla puede germinar, pero esto no es gratis. La tierra no lo es, el agua no lo es, y lo que cosechamos tampoco lo es. No solo es el dinero que hay que pagar, es la sangre, cuerpos y corazones tibios para ofrendar. Quedó viva, la drogaron, la violaron y arrojaron al monte, prendiéndole fuego. La pureza, sangre virginal, quedó viva, salió en la noticia. No está vivo, un feto abortado en el basurero, sangre de un inocente, no está vivo, salió en las noticias. La gente se pregunta por qué sucede esto, no recuerda que es parte de su pasado. En nuestras tierras, como en muchas otras, nadie se salva. El nacimiento y mantenimiento de un país demanda sangre, sacrificios para calmar el hambre y sed de los dioses, una ofrenda de paz por su sacrificio de crear al mundo, de deuda perenne. Como perenne es la cuota que se tiene que pagar. Así como Saturno devoraba a sus hijos, comenzando por la cabeza, dejando que la sangre escurriera por su cuerpo, todo con el fin de asegurar el trono. Y en México, un monstruo marino, deidad, le llamaban, Zipacli, con piel de cocodrilo, colmillos afilados y bocas en las extremidades. Ella dio su vida y cuerpo para que naciera un país, pero su sacrificio no fue desinteresado. El precio de la vida fue pagado con otras vidas. Corazones tibios y sangre como consuelo. Sobre una piedra sacrificial se extendía al héroe o al perdedor. Se le abría el pecho y se sacaba el corazón. Cuchillo sagrado negro de obsidiana. El corazón se colocaba en una vasija y se quemaba como ofrenda. Cuerpos se arrojaban por las escaleras, decapitados, desollados, desmembrados. El templo sagrado olía a costras de sangre. Cráneos ensartados en lanzas de madera. Sacerdotes y elegidos que se alimentan de la carne de los sacrificados. A cambio, equilibrio y prosperidad, alimento, vida y energía. Más al sur, una mujer perfora su lengua con una cuerda llena de espinas. Mientras recolecta su sangre, tiene una visión. Humo, serpientes, aparecen sus antepasados que satisfechos aprueban su ofrenda. El dios Shak asegura protección y victoria en la guerra. Se construyen templos que cuentan la historia. Luego, los primeros vampiros, sacerdotes que degüellan y se beben la sangre. Beber la sangre como beber su vida, su fuerza, su esencia. Hacerlo parte de sí mismo, ser más fuerte, invencible. Lo piensan los asesinos, lo mismo los cazadores. Ese acabar con el otro, vencerlo, apropiarse de su fuerza, ser inmortal. 20.000 urnas funerarias con huesos carbonizados de bebés. En su inscripción dice obsequios a los dioses. Con cabeza de toro, rey de las tormentas, amenazaba destrucción a menos que fuera alimentado. Había que ganarse sus favores. Sangre inocente era su preferida. ¿Quién dice que ya se fueron? ¿Quién dice que se acabaron? ¿Cuántas muertes más? ¿Cuánta sangre más? ¿Acaso seguimos haciendo sacrificios a los dioses? Dioses monstruosos, maquinarios insaciables. ¿Quién dice que se fueron? ¿Quién dice que son otros? Si las muertes siguen sucediendo, sangre de vírgenes violadas, bebés abortados, la cuota de sangre, aguas profundas y oscuras. Bañarse en sangre, beberla. ¿Cuántos sacrificios más? Un país que exige sangre, sacrificio y muerte, porque sangre es igual a obtener más poder. Bueno, como acotación. ¡Epa! ¡Bravo! Es una historia mitológica. Como acotación. Sí. Sí, bueno, cada parte de aquí se refiere a uno de los dioses y sacrificios que se hacían. O sea, el estilo que se hacía cada uno de ellos. O en la cultura mexica. Pues es de los aztecas, uno es de los aztecas, luego es de los mayas, luego los mochicas en Perú. Ajá. Y luego los cananeos en África. Ajá. Está muy bien. Y bueno, pues como acotación nomás quería mencionar, en México han sido asesinadas alrededor de 355,000 personas y más de 72,000 continúan desaparecidas. Esto
en el 2021. En el 2019 fueron 34.500 asesinatos, en promedio casi 95 por día. En el 2022, 2.6 mujeres asesinadas por día. Y cada año más de 4,5 millones de niños son víctimas de abuso sexual. Lamentablemente es el primer lugar, según la Organización Mundial de la Salud, en estos delitos. Y claro, pues son cifras fantasmas, ¿no? O sea, son para darnos una idea. Luego, cuando estoy viendo lo de la película del Increíble Castillo Vagabundo, me encontré con que Miyazaki también decía algo así. Dice, no se puede luchar contra algo que existe sin una razón. Uno no puede entender sus puntos débiles, sus raíces, para que puedan ser arrancadas. Simplemente parece una furia destructiva que no se detiene ante nada, con el único propósito de perpetuar su propio poder. Y pues así, o sea, vivimos en esa espiral, ¿no? De violencia, de sangre, de muerte, de cosas bastante absurdas. Sí, es como una bestia insaciable, ¿no? Uh-huh. Necesita seguir generando eso para seguirse nutriendo a sí misma, ¿no? Es bueno, pues genial, Marcela. La verdad, un paseo por todas esas culturas y un cuestionamiento que provoca vergüenza, ¿no? Y los que faltan, ¿no? Porque en realidad todos los países están manchados de sangre. Sí, toda la historia de la humanidad está manchada de sangre, pero claro, es que ese contexto de la sangre tiene mancha cuando es en sacrificio, pero también enaltece cuando es en sacrificio. Es decir, cuando se desperdicia mancha, pero cuando es por un bien enaltece, ¿no? Ese sacrificio. Es un poco complicado el tema, ¿no? Pero pues obviamente hay personas que sangran y han dado su vida por buenas causas, ¿no? Bueno, de hecho, o sea, los héroes también, para ellos era un honor. Exacto. Sacrificarlos, o sea, ellos mismos pedían ser sacrificados. Había gente que la preparaban durante un año y la trataban como un dios para al final poderlo sacrificar. O sea, ellos, claro, lo veían como un honor. No, incluso en el tema de los bebés, ellos decían, bueno, como antes había más muertes de bebés, pues decían, bueno, a lo mejor se pierde uno, pero se salva el pueblo. O sea, también está ese... Sí, ese era el sacrificio de un alma para salvar al resto, ¿no? Era un poco el tema que a las luces de Occidente parecía salvaje, pero tenía su lógica en la medida de sus creencias, ¿no? Por eso es que es tan interesante el vínculo del poder y la sangre. Ahora ni hablemos de los nórdicos, que no era que se la pasaban haciendo sacrificios, pero cuando lo hacían un sacrificio humano, era escogido y era un honor, ¿no? Entonces era para poder ir y llevar mensajes hasta el Valhalla, hasta Odín. Era un contexto muy interesante el tema ahí. Bueno, pues... El problema fue cuando los reyes se hicieron vegetarianos, ¿no? Duraron más. O sea, se supone que... Sí, digo, mataron más gente porque se hicieron vegetarianos. O sea, la cuestión era ahogarlos de comida y que se murieran muy rápido, que era como lo que pasaba. Pero no, después de la reina Isabel se hicieron vegetarianos y no. Bueno, estuvo muy bueno. En paz descanse la señora. En paz descanse la reina Isabel. Bueno. Bueno, mi querida Cecilia, ¿qué nos traes? Poder, sangre, y protesta, de todo un poco. Nacionalismo, viva Argentina. Viva Argentina, no llores por mi Argentina. Sí, hay que llorar desde ahora. No, por favor, no. Es terrible, por favor, pueblo argentino, memoria, conciencia, escuchen los mensajes, por favor. Bien. Vos sabés que me pasó algo así como raro, porque digo, ay, qué difícil, poder y sangre, y después me cayó así como las fichas y digo, no, no es para nada difícil, y digo, ¿qué elijo de tanto? ¿Qué elijo? Y se me vino también un poco a la cabeza, hay una película al respecto, La Patagonia Rebelde, que plantea un conflicto con trabajadores en la Patagonia Argentina.
Obviamente ya la Patagonia Argentina, que es el sur de Argentina, estaba disputándose entre dos grandes familias, que a todo esto hicieron la gran familiada, ¿no? Se casan entre ellos, entonces obviamente tienen toda la Patagonia para ellos. Y hubo un conflicto de trabajadores en 1920 y algo, creo que estaba Irigoyen manda gente, bueno, personas mandan a negociar, pero ¿a quién manda? A militares, a negociar. Y bueno, terminan haciendo un foso común y más de 1500 personas fusiladas, fue terrible, torturas y bueno. Entonces empecé con esa escena así tan linda. Después de la Primera Guerra Mundial también, hubo una semana trágica que se llamó en Argentina, también el gobierno de Irigoyen. Hasta que digo, bueno, ¿para qué irse tan allá? Me vengo un poquito más acá. Y se me vienen todas las líneas de los ASOS acá en Argentina. El cordobazo, uno de los ASOS fue el mendozazo. Es donde se levantaron docentes y trabajadores por toda la situación económica y bueno, murieron más de 100 docentes, fuerzas que estaban, era un gobierno militar y sacaron camiones hidrantes, corrió mucha sangre, corrió acá cerca, yo vivo a 10 cuadras de ese lugar histórico. Y eso pasó en el 70 y algo, y me sigo viniendo. Y son casos así como que marcaron un antes y un después. Por ejemplo, en la lucha docente en ese momento, antes, como se los consideraba profesionales a los docentes, decían, no, bueno, son profesionales, ellos hacen lo que les gusta, tienen vocación, así que ¿para qué quieren un sueldo? Si el sueldo lo tiene un trabajador. Entonces a los trabajadores sí hay que reconocerles un sueldo, una jornada. Entonces la lucha fue esa. Que la docencia también era un trabajo y el reconocimiento por el trabajo docente, ¿no? Como trabajadores de la educación, no como profesionales, vos sos profesional, listo, no hay problema, rebúscatela. Fue un quiebre bastante importante en los 70, por lo menos en la lucha docente, en ese contexto del mendozazo, ¿no? Y bueno, otras luchas paralelas sociales. En los 70 estamos hablando de gobiernos militares prácticamente en toda Latinoamérica. El 70 fue terrible. Y me vengo más acá, me sigo viniendo y me encuentro con otras cuestiones. Con Marcela leía, me hizo acordar a 2 casos acá que marqué. Un caso, voy a decir los 2 nombres. Un caso está cerrado. Recuerdo que yo era adolescente y estaban los 90. Televisaban el juicio, así que lo pasaban por la tele. Había un canal donde pasaba el juicio en vivo y en directo. Me acuerdo que no me perdí un día de juicio por el caso María Soledad Morales, una niña de 17 años, donde gente del poder, recuerdo un apellido, Tula, terminó preso, él, no sé si el hermano, primo, estaban en el poder en una de las provincias de acá, de Argentina, más del norte. Esta niña desaparece hasta que la encuentran. A la niña la encuentran violada, drogada, sin el cuero cabelludo. O sea, había sufrido tortura terrible. La gente que estaba involucrada era gente del poder. Costó mucho. En ese momento estamos hablando que esta niña desaparece el 8 de septiembre del 90. Y la encontraron 2 días después, acá estoy leyendo, en un basural. Y en ese momento una monja, la hermana Marta Peloni, empieza todo un movimiento acá en Argentina de las marchas del silencio. Hay una película, no recuerdo el nombre, no sé si se llama María Soledad, porque la niña se llamaba María Soledad Morales. Ella empieza con las marchas del silencio. Y es impresionante cómo toda la gente de Catamarca, de esta provincia argentina, marcha por las calles con una vela y en silencio. O sea, una marcha muy impresionante porque uno está acostumbrado a estas marchas de sangre, ¿no? Donde voy con todo el ímpetu para romper.
para destrozar, para hacerle daño a alguien. ¿A quién? Al que tenta el poder en este momento o en esta situación problemática, ¿no es cierto? En esas marchas que empiezan a crecer, obviamente, van en silencio y lo encabeza la hermana Marta Peloni. Obviamente esta mujer tuvo amenazas porque era gente del poder, eran narcotraficantes también los que estaban involucrados, que estaba directamente relacionado con el gobernador de ese momento y bueno, todo su equipo, todo su gabinete provincial estaba metido en el tema prácticamente. También estaba metida la policía en ese caso. Fue terrible, fue en los 90 y recuerdo, como te digo, juicios, hasta incluso los careos, todos, o sea, salieron en la tele. Después de esa situación que fue espantosa, no se televisaron más los juicios, no se hicieron más en vivo. Algunos juicios de lesa humanidad, sí, que los juicios de lesa humanidad tienen que ver con todo el terrorismo de Estado que tuvimos acá en la Argentina a partir del 76 oficialmente, pero ya desde el 73, cuando se constituye la AAA, empieza todo el tema del terrorismo de Estado. Y, o sea, más allá de eso, que algunas audiencias se televisan, otras no, se televisaban por lo menos, ahora no sé si alguno continúa acá, pero ese fue así como emblemático. Y el otro caso que también así me llegó bastante y fue muy fuerte, de hecho en Buenos Aires, en algunos partidos de la costa se siguen haciendo marchas y es muy impresionante porque nombran a todos los desaparecidos, pero no desaparecidos porque no volvió a la casa, los asesinados, y bueno, son marchas muy, muy emotivas. Y el otro caso que me viene con esto es Natalia Melman. Un caso, una niña también chica, no recuerdo la edad, pero chiquita, adolescente. Esta niña estaba de novia, se pelea con el novio, pero parece que es como que el novio la llama y le dice charlemos, veamos. Y esto sucede en Miramar, en Argentina, Buenos Aires, Miramar. Entonces el novio le dice, vení, juntémonos en un boliche, qué sé yo, bien. El tema es que ella va al boliche y al novio lo encuentra con otra chica. Ella va con una amiga. Ella se va mal del boliche, sale sola, sale angustiada, sale mal. Y bueno, la suben en un auto y se la llevan, te diría que a 30 cuadras de donde está el boliche. El boliche está enfrente de la playa y se la llevan a un barrio que está como a 30 cuadras, pero también, o sea, borde de la playa, está un poquito más metido el barrio, pero se la llevan ahí a una casa. Y bueno, obviamente también violada, golpeada, no solamente por una persona, por muchas personas, hasta que la encuentran tirada en un bosque que está también en Miramar, encuentran el cuerpo ahí. Cuando encuentran el cuerpo, hasta incluso es muy impresionante porque estas personas que se la llevan pertenecían a la policía. Había alguien que estaba de cumpleaños y habían hecho un acuerdo, un trato, donde iban a darle el regalo de esta niña, esta persona que cumplía años, dentro de la policía, de la comisaría. Y así que bueno, así fue, le dieron el regalo de esta niña, así terminó esta niña. Lo peor del caso es que el padre comenta cuando fue al juicio que había uno de los policías, por ejemplo, que se ataba de la misma manera los cordones con el que él vio a su hija que tenía. O sea, cuando encuentran el cuerpo de esta niña, Natalia Melman, el padre va a ver el cuerpo y ve que la hija tenía los cordones atados de una forma donde ella se los ataba así. Y el padre relata que uno de los policías se ató adelante de él y fíjate la demostración de poder, de decir, no me pueden hacer nada porque soy policía. En esta situación, esta persona
con personas, es un halago realmente decirle eso, pero bueno. Este policía se ata los cordones de la misma manera que había visto partillas de su hija. Fue terrible, obviamente, para las familias, o sea, donde hasta incluso costaban que había pruebas que habían desaparecido. O sea, habían 5 personas involucradas y resulta que 3 fueron llevadas a juicio, después una la encontraron más adelante. El tema es que hoy hay gente libre y estamos hablando que no es un caso de hace, no sé, acá está, en el 2001, o sea, pasó esto. No es un caso del 50, donde, bueno, sí, es posible que ya la gente esté libre. No, estamos hablando de algo reciente y esos policías, muchos están caminando libremente. Y hubo un levantamiento popular ahí en Miramar, hasta incluso apedrearon, hicieron de todo en la comisaría y la policía no quería, obviamente no quería investigar porque ya sabían lo que había pasado. Entonces este poder, ¿cómo se impone? De hecho, armaron una oficina en esta comisaría donde voluntarios, digamos, se ofrecieron para empezar a tomar declaración, pero cualquier tipo de declaración. O sea, usted vio a esta niña hoy, ayer, no sé, cuando se peleó con el novio, cuando no se peleó, cuando salía feliz o cuando no salía feliz. Bueno, usted venga y declare, porque fue gente de civil, personas como todos nosotros, que instalaron una mesa y se pusieron a anotar declaración de todos los vecinos de ese lugar. Y así fue como fueron avanzando hasta que, bueno, encontraron el cuerpo. Con el cuerpo ya se frena toda esa indagatoria, pero tenían como toda una línea, ya que incluso se pierden pruebas. Fue terrible ese hecho. ¿Qué sucede acá? O sea, uno dice, es impresionante, no es el único hecho. Esto es lo impresionante, que es lo que dice Marcela. O sea, si dijéramos, bueno, María Soledad Morales, Natalia Melman, y fueran 2 nada más en todos estos años. No. O sea, empecé muy allá y termino más acá. Y es terrible los asesinatos de mujeres en los country, por ejemplo, que acá también tenemos otros y pruebas no hay, y sale el esposo, que era el principal sospechoso, sale en libertad porque pruebas no hay para tenerlo preso. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa en esos casos, no? Donde se limpia, donde está derramada la sangre de una violación, de un asesinato, de un disparo, de una puñalada, de sacar el cuero cabelludo, está derramada la sangre. Y sin embargo, no pasa nada. O sea, da la sensación de que es esto, que son los trofeos de guerra. Y eso es lo impresionante, ¿no? Que ya ni siquiera ha sentido, porque ya no hay dioses a quienes mostrar u ofrecer ofrendas, justamente. Pero sin embargo parece que lo que existieran, esto es lo impresionante. Se le puede llamar machismo, patriarcado, porque estamos hablando ahora en el caso particular de mujeres, pero que niños también desaparecen. O sea, es terrible. Entonces uno dice que sí, ¿qué nos pasa? ¿Qué nos pasa? Que la situación, lo único que ha cambiado es el año. El año, porque lo consideramos desde un punto, antes, después de, pero básicamente es lo mismo, o sea, con distintas formas. Y ya no se mastican los cuerpos, aunque no sé, también acá en Argentina han aparecido mujeres empaladas, o sea, que lo peor es que debería ser una excepción y sin embargo no lo es. Entonces, la verdad que es terrible esta asociación de poder y sangre, porque ya nos atraviesa como sociedad. No podemos mirar para el costado. Sin embargo, miramos para el costado. Seguimos nuestra vida como que no pasa nada. ¿Cómo que sí, viste cómo están las cosas? Uy, sí, cómo está ahí, está peligrosa la calle. Pero no es así. No es así, y bueno, pero sí, se sigue mirando para el costado. Es como si, a veces digo que tal vez todo esto le sirve a todos los que se quieran presentar como candidatos en las elecciones, porque de última tienen fundamento y tienen una parte de la plataforma para ofrecer, decir, bueno, mayor seguridad, por ejemplo. Entonces ya con eso llenan un espacio en blanco.
porque la verdad que a la sociedad no nos sirve esa violencia. Como hablaba Fausto con respecto al tema de la envidia, ¿no? También es terrible. Hay un montón de casos donde hay compañeras de escuela que entregan a sus compañeras y es terrible también. Entonces uno dice, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Poder sobre quién? Justamente hablamos de empoderamiento, ¿no? En vez de poder para lograr de esa capacidad que uno tiene para transformar, no, es ejercer poder sobre otro. Es muy fuerte el tema, es muy fuerte. Qué bueno. Bueno, pues veo que sí, el efecto del poder y la sangre, pues ya es mella, ¿no? Mella y esa cantidad de historias, un poco desde lo brutal, ¿no? Que trajiste a colación, también nos plantean pues esa dicotomía que tenemos los seres humanos adentro, capaces de hacer tanto bien y capaces también de hacer tanto mal, ¿no? Y qué es lo que pasa con el espíritu humano, en dónde es que decide que hace ese mal, porque una cosa es el sacrificio, como por ejemplo lo planteó Marcela, otra cosa es una historia, como lo plantea Yuri, o una cosa también es el desarrollo hegemónico de la violencia y la sangre, como nos trajo Fausto, ese desarrollo histórico, ¿no? Esa visión. Pero definitivamente cuando ya vemos la brutalidad de empoderarse, o ese poder que puede sentir una persona, porque indudablemente pues hay tratados psicológicos y psiquiátricos al respecto, y es que la persona ejerce esa violencia para satisfacer el placer, y ese placer tiene que ver con el hecho de tener poder sobre el dolor, la vida de la otra persona, ¿no? Entonces, cómo esa relación interna, cómo se desata ese infierno interno, ¿no? Intrapiel, ese infierno adentro de cada corazón que permite que se llegue a ese límite, ¿no? En donde pueden violar, asesinar, empalar, ¿no? A mujeres y a hombres. Es decir, cuando uno está en batalla y el hecho de ensartar una espada en un torso, en un brazo, en una cabeza, requiere de una fuerza descomunal, ¿sí? Aparte de que el instrumento esté afilado, requiere de fuerza y requiere de una decisión y una determinación, porque se siente como la espada cruza la sangre, se siente como rompe el ligamento, se siente como choca con el hueso, cómo separa el hueso y finalmente cómo destroza, ¿no? Y para poder ejercer esa fuerza que deriva en esa violencia, que deriva en la muerte y en la sangre, pues hay que tener una determinación y una actitud mental específica. Es lo mismo que al apretar un gatillo, ¿no? Aunque pudiera ser que en la distancia se aprieta el gatillo y es menos traumático, pero tarde que temprano también quien aprieta el gatillo se enfrenta a la realidad de saber que esa bala destrozó, y ese es el tema. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que algunos seres humanos tienen una facilidad mayor a eso y otros no. Algunos les importa y otros no. ¿Qué es lo que pasa con ese espíritu humano? ¿Cómo existe, por ejemplo, después de todo lo que hemos pasado en el mundo, en la historia de la humanidad, cómo es posible que estemos en este momento en las instancias de un conflicto que es el más sonado? Pero la verdad es que llevamos años con más de 60 conflictos y guerras que nadie había volteado a mirar. Y nadie voltea a mirar, y que siguen todavía, y nadie voltea a mirar, únicamente porque los protagonistas de este conflicto tienen la posibilidad de la destrucción masiva. Porque es por eso que nos interesa este conflicto, ¿no? Porque tienen la posibilidad de tocarnos, ya de destruir masivamente. Entonces, esa relación, hay que ver Bakhmut, por ejemplo. Bakhmut, el jefe de Wagner, el grupo paramilitar ruso que está encargado de retomar Bakhmut, o de tomar Bakhmut, o de destruir Bakhmut, como quiera que le diga, dice que Bakhmut sigue siendo la trituradora de carne. O sea, la trituradora de carne, ¿sí? Entonces, y yo veo los avances, las historias, las noticias, gente hablando sobre la capacidad militar, sobre nuevos blindados, nuevos tanques,
cómo derribar un dron, cómo bota el dron las bombas, cuánto puede matar el tanque, cuánto puede matar el dron, esto, lo otro, y nadie se hace la pregunta de por qué cojones nos seguimos matando, ¿no? Nadie se hace la pregunta, todo el mundo como emocionado por la beligerancia, y nadie se hace la pregunta sobre qué es lo que está pasando, ¿no? Y eso me lleva a la siguiente conclusión. Esta relación del poder y la sangre, y que a la mayoría de gente no le importe, es porque en efecto los guerreros son pocos. Y es que quien es guerrero de verdad entiende y sabe cuál es el valor de la guerra y de la violencia, y la evita. El verdadero guerrero evita el conflicto, el verdadero guerrero evita la sangre, evita la violencia. Es su último recurso. Sí, Es su último recurso. Y entonces a lo que nos enfrentamos es a una sociedad cobarde, refugiada detrás de la tecnología, refugiada detrás de preceptos políticos, refugiada detrás de enalborarse en conocimientos y una cultura efímera. Y no entendemos esa relación del poder y la sangre. Y no entendemos que precisamente si es que hay guerras que sean justas, o si es que hay conflictos que merece la pena sangrar por ellos, es precisamente porque la vida es preciosa. Entonces, que Bakhmut sea una trituradora de sangre no enaltece la guerra. Es todo lo contrario, porque están desperdiciando esa vida que es preciosa por una causa que no vale la pena. ¿Ya? Quizás la última guerra que se peleó con algo de honor de por medio y con una causa justa, podríamos decir que fue la Segunda Guerra Mundial, aunque también estaba llena de matices políticos y económicos, ¿no? Pero por lo menos como que había un tema determinado, y era esa expansión de ese imperialismo, ¿no? Y de cómo quería sojuzgar al resto del mundo, y eso parecería dar la justificación para la batalla y para arriesgar y ofrendar la vida por la causa. Bueno, no sé, elucubraciones que se me ocurren detrás de este micrófono, aquí sentado cómodamente en la seguridad de mi cueva, ¿no? Porque quién sabe qué pensaría si tuviera un arma en la mano yo. Sería otra cosa. Sí, Julie. De lo que tú dices de la Segunda Guerra Mundial, la única causa justa que yo le veo es lo que tenía en su cabeza el señor Adolf, porque de resto, claro, eso fue un proceso que él pasó desde que estaba joven y lo rechazaron cuando era artista, desde que perdió Alemania la Primera Guerra Mundial, desde el quiebre de la bolsa en el 1929. Entonces él venía ya como que con todas esas cuestiones cargadas, más que creo que también fue violentado por su padre, en el sentido de que su padre era violento pues con él. Y todas esas cosas como que las traía en su cabeza, y él pensaba que la mejor solución como que era esa pues, pero de justo no tenía. No, por nada. eso, es decir, yo cuando traigo el término de justicia o de que pareciera honorable esa guerra, es porque precisamente los aliados peleaban en contra de esa. Bueno, eso sí, visión, aunque ¿no? ellos después de esa pelea se dividieron todos y no te hablo. O sea, una cuestión. No, se repartieron en el mundo, ¿no? Ese es otro tema ahí que ahí deriva una cantidad de cosas locas. En fin, entre más uno transita por estos senderos de la sangre y el poder, más ganas me dan de irme a vivir por allá a una montaña lejos del mundo con mis gatos y mi perro. A mí también. Ya es eso, ¿no? Bueno, El para finalizar, problema ahí serían los parásitos y las bacterias, mucho, o sea, que también seguirías en la misma guerra. O sea, no solamente, es algo que lo estaba guardando un poquito para el final, ¿no? sí, O sea, no solamente se da esta cuestión del poder y la sangre en nosotros, ¿no? También se da en los organismos más pequeños. sí, Nos lo demostró la pandemia. O sea, la pandemia fue el usar, ¿no?, organismos que ya sabemos son letales contra nosotros sin necesidad de derramar sangre, ¿no? Simple y sencillamente hacernos estallar por dentro. El microscopio fue la herramienta que nos ayudó
a darnos cuenta que nos rodeaba algo invisible totalmente y que era la justificación o era la causa más bien principal de pronto ver tiesos a nuestros congéneres, por así decirlo. Sí. Entonces había una guerra invisible, una guerra completamente extraterrestre, ¿verdad? Desde las cavernas y más atrás, ¿verdad? Entonces cuando nosotros no tuvimos la noción de la guerra dentro de esta historia, ¿verdad? Fue cuando había animales más gigantes que nos comían a todos, ¿no? Entonces teníamos que cubrirnos y sí ser amigos todos, Claro, porque nos teníamos que cuidar de algo mucho mayor. Claro. Eso pasó en la pandemia. En la pandemia todos nos comenzamos a unir porque había algo invisible que nos comenzaba a matar a todos. Ujú. Y esos son los pequeños detalles, los pequeños lapsos, ¿verdad?, que tiene la humanidad de hacerse un poco buena gente y después terminó y paz. Ya estamos a la antesala de la Tercera Guerra Mundial, ¿no? Sí, o sea, es cómo que- de pronto cambia rápidamente nuestra concepción. Claro, ¿no? es que eso es lo aterrador, ¿no? Cómo pasamos semejante terror de ver esas imágenes apocalípticas de las calles desoladas y el venado en la mitad de la autopista. Eso es una escena de una película posapocalíptica. Y Exacto. resulta que el venado en la mitad de la autopista es una escena posapocalíptica. Y sin embargo, después de eso, ¿qué hicimos? Ahora estamos a puertas de la guerra, no aprendimos nada, ¿no? De todas maneras, yo creo que es inherente a la humanidad también la violencia y la beligerancia. Y creo que son necesarias. Creo que la capacidad de defenderse y de ser guerrero es necesaria. Lo que nos falta es inteligencia, voluntad para entender cuándo se puede usar la violencia y cuándo no. De hecho, las artes marciales, por ejemplo, trabajan sobre ese hecho. Un artista marcial tiene la capacidad destructiva, pero a través de la disciplina y el autocontrol que enseña el arte marcial, que la verdadera esencia del arte marcial no es el golpe, sino es el autocontrol, ¿ya? Entonces enseña es a evitarlo por cualquier motivo, pero si ya no hay más remedio que defenderse, pues hay que ser contundente. Ese es el tema, ¿no? Porque si somos todos pacíficos, pues vienen y pasan por encima nuestro, y es que se ve a diario en la sociedad. Se ve a diario. La gente cree que la nobleza es pendejada y no es así, ¿no? Entonces, no sé, ya me toca llamar a mi psiquiatra de cabecera ahora después de este programa para poder seguir viviendo. Psicólogo, las dos cositas, Bueno, las dos cosas. Ahora sí te tengo que preguntar, ¿asociamos con tu necesidad de sangre? Sí, un poco. Bueno. No, hombre. Muy poca. Yo iba a hablar de Gilles de Rais y de cosas así, pero no, dejé que las mujeres hablaran, ¿no? No, pues imagínate todo cómo estuvo después de toda esa cantidad de sangre y de poder. Yo creo que vamos bien. Bueno, ¿alguien quiere decir algo más para concluir antes de despedirnos? Pues bueno, yo nada más ahondar en la cuestión de la envidia. Hay una serie genial, a mí me gustó mucho. Debe estar hoy en día prohibida, ¿verdad? Porque es rusa, ¿verdad? Ya está prohibiendo todos los rusos. Se llama Mejores que Nosotros y es la instauración de la envidia en un robot. Imagínate, lo peor que puede pasar en este mundo es que el algoritmo se llene de envidia. Claro. Nos va a matar a todos. Sí, está muy En buena. este caso, el robot era una mujer y quería tener un niño. Yo no sé por qué será Que ya pasó, la inteligencia artificial que está hoy en día viva, robot, ya desea tener un hijo, ¿no? Sí, hay cosas que no sabemos que están pasando y no nos cuentan, ¿no? Pero ahí está el tema. Y la podemos ver, tiene cuenta de Twitter, tiene Instagram, hace todas las actividades que hace un ser humano, pero ya hoy en día ya está pidiendo tener o seleccionar a alguien para tener un robot o algo. No sé qué sea, pero ya lo quiero tener. Entonces, Un robocito. aguas, porque Alguna cosa así. vas a ver, o sea, va a tener que lograrlo, ¿verdad? O sea, está basada en la tenacidad, vaya, de la vida, ¿no? Dios mío, en fin. La verdad que después de este programa, psicólogo, psiquiatra, sacerdote, Para todos. chamán, sí, Para todos. toca buscar, sí, porque Bueno, sí hay que aclarar que lo que se habló en este programa es meramente ficción.
Que no está, no somos nosotros los que pensamos de eso. Cualquier coincidencia Siempre- con la realidad, cualquier coincidencia con la realidad es casualidad, sí, sí, bueno, muy bien. Bueno, ¿alguien más? ¿Algo para cerrar? Marce, Yuri, Cecilia. También No. recomiendo El almohadón de plumas de Horacio Quiroga. Creo que es un gran cuento de poder y sangre por parte de un parásito. Está muy bien, está muy bien, está muy bien. Bueno, muy bien, pues bueno, así llegamos al final. A este sangriento final, ¿no? Piénselo, ahí le dejamos todo esto, amigo youtubiente, amigo tiktokiente, para que... Y hoy no voy a dormirla. Sí, no, ya después de esto toca, ya no sé qué hacer. Vamos a ver, pero que es uno de esos programas donde queda uno con la cabeza loca, ¿no? Veremos qué pasa. Bueno, muy bien, pues agradecerle muchísimo a nuestra querida Marce, a Yuri, a Cecilia, gracias por haber estado aquí, por supuesto al guapetón de Fausto también, muchísimas gracias por habernos acompañado, a todos los que nos siguieron durante esta hora y 10 minutitos, muchas gracias por estar aquí acompañándonos, por disfrutar con nosotros estas historias de poder y de sangre que no, al final nos cuestionaron. Yo pensé que iba a estar más reído y más, pero no, salí fue como con sentimiento de culpa. Bueno, Somos muy valientes, Nacho. Somos muy valientes. Todos los demás se cobraron, nos dejaron solos aquí. Es cierto, es cierto. Es verdad. La Es cierto, violencia. le vieron la sangre. A ver, los hombres le echan a las mujeres y las mujeres no le echamos a los hombres. Ah, no, porque hoy en día ya no tienen ni que echarlos, pues, es pura sangre. No, tú solito. Ah, yo. Chicos, la próxima así como que de angelitos. Sí, de- toca historias. Vamos a ver si hacemos historias. El próximo programa es de Ángeles para que vengan todos los otros que hoy se ausentaron. Historias Flores, de hadas, historia ángeles. de hadas y postres. Va a ser historias de Hadas hadas y y postres. Bueno, muy bien. Muchísimas gracias a todos. Los dejamos en compañía de todo el universo de Madcast. Muchas gracias. Bye bye.